bendiga, hermanos y hermanas. Dios les bendiga, hermanos y hermanas en casita. Aprovechando que estamos de pie, oremos juntos para pedir la bendición del Señor. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por esta mañana, por este día más que nos das de vida, Señor. Bendice, Padre Celestial, a cada uno de nuestros hermanos y hermanas, bendice a cada una de las personas que escuchan y están atendiendo en este momento tu presencia, Señor. Permítenos, Padre Celestial, gozarnos en ti, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo para poder acercarnos a tu voluntad, a tu palabra, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Pueden sentarse. Ok. Pues el día de hoy es un día muy especial, porque pues el día de hoy celebramos pues a nuestras mamitas, a nuestras mamis. Gloria a Dios que podemos estar aquí juntos, ¿no? Gracias a Dios porque pues nos permite, ¿no? Tener a nuestras mamás con nosotros, tener a aquellas pues personas valientes, ¿no? Que nos han cuidado a lo largo de toda nuestra vida. Cualquier cosa que yo pudiera decir, cualquier cosa que yo pudiera pensar, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, jamás, nunca podrá compararse con lo que es ser la bendición y la aventura de una mamá. Yo por más que me quiera esforzar, nunca, pero nunca voy a poder tener, pues cargar en mi vientre 9 meses a una criatura. No voy a poder jamás arriesgarme o aventarme, aunque no lo haya cargado yo, ¿no? A esta criatura, a esta bendición, a este ser humano, pues poder cuidarlo, ¿no? Porque muchas veces pensamos que solamente las mamás son las que engendran. Cuando bien se dice coloquialmente que madre no solamente es el que engendra, sino más bien la que cría, ¿no? Entonces, pues también damos gracias a Dios por la vida de todas las mujeres, ¿no? Nuestras hermanas y también pues todas aquellas mujeres que se han atrevido, ¿no? A que pues más allá de que hayan sido o no tías, abuelas, hermanas, amigas incluso, ¿no? Se arriesgaron, ¿no? Y fue una aventura, pues, de poder guiar, de poder cuidar, ¿no? A una persona, ¿no? Si usted, mi amado hermano, si usted, mi amada hermana, ya no tiene a su mami con usted, dé gracias a Dios aún así por la vida de ella. Dé gracias a Dios porque, pues, a pesar de que ya no esté entre nosotros, a pesar de que ya no puede estar aquí, eso no significa que su recuerdo no permanezca. Permítame tantito. Pero si esto no significa que el recuerdo no permanezca. Ahora bien, pues aprovechemos el día de hoy para, como hace rato leíamos en Proverbios, capítulo 31, versículo 28, para que si somos hijos o hijas, nos levantemos. Y si somos el esposo, pues de la mamá, podamos alabarla, ¿no? Como dice Proverbios 31, 28, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Gloria a Dios. Sin embargo, si ustedes, por ejemplo, yo les comento y les empiezo a hablar de Dios, la primera imagen que les vendría encima es básicamente la de un varón. Sobre todo si hablamos del amor de Dios, normalmente lo pensamos como el amor de un padre, como el amor de un padre celestial. Y no es porque no sea así. Sin embargo, quiero que chequen unos pequeños datos pues que estaba investigando. Según el INEGI, 18.7% de las mamás son madres solteras. Esto equivale a 6 millones de mamás que se han hecho cargo de sus hijos o hijas, sean mamás de sangre, sean mamás de crianza. ¿Esto de qué nos habla, mis amados hermanos y hermanas? Que por lo menos hay 6 millones de papás que no han cumplido la labor del Señor. Hay 6 millones de papás que por lo menos no han estado allí. Ya dejemos la cuestión de la pensión y demás, no han estado en su presencia. Y si nos miramos al otro lado, al resto de papás que pues han estado ahí presencialmente, a veces dejan marcas indelebles en los hijos o en las hijas. ¿Por qué? Porque ya sea que están ocupados trabajando, porque ya sea que están ocupados en otras cosas, o incluso pues en los amigos, parranda, etcétera, ¿no? Y también, tristemente, incluso dentro del pueblo de Dios, dentro de los que nos llamamos seguidores y seguidoras de Cristo Jesús, a veces nosotros no podemos estar ahí para las personas que más nos necesitan. Y esto, al fin y al cabo, genera marcas indelebles en la sociedad. Si nosotros hablamos en un país como México, donde también tiene muchos problemas en cuestiones, pues, de género, ¿no? Como feminicidios y demás, hablar del amor del padre muchas veces es hablar de un amor doloroso, de un amor que es lejano a nosotros. Porque la primera referencia que tenemos de un papá, tristemente, es de nuestro papá terrenal, que muchas veces nos ha dejado, nos ha abandonado, un padre ausente. Esto es digno de considerar en el Día de la Mamá, ¿no? Porque quizás en este punto me estarán preguntando, bueno, hermanito, pero ¿y esto qué tiene que ver con el Señor? ¿Y por qué leímos Isaías? A lo que yo les puedo decir, tranquilos, no desesperéis, ahorita responderé a sus preguntas.
Primero que nada, para terminar el punto de la paternidad, veamos Efesios 5:25, mandato divino, a través del apóstol Pablo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Yo como varón en este punto tengo mi responsabilidad. Todavía no soy padre, gracias a Dios. No es cierto. Pero bueno, cuando me toque hacerlo, primero Dios, me toca, ¿no? No solamente amar a mi esposa, sino amar a mi hijo o hija como Cristo amó a la iglesia, dando su vida por ella, dando su vida por su familia, ¿no? Y así también podemos verlo en Efesios capítulo 6, versículo 4, donde dice el apóstol Pablo: y ustedes padres, obviamente refiriéndose a papá y mamá, pero lo quiero enfocar en el padre varón, no provoquen a ira a sus hijos, sino que críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Y es aquí donde nuevamente caemos al punto del Señor. Insisto, si hablamos de Dios, a veces pensamos en un padre, que así nos ama como nuestro papá terrenal. Pero déjenme les planteo este reto. ¿Y si miramos el amor de Dios como el amor de mamá? ¿Nunca se lo habían preguntado? Si Dios nos ama más que como un padre, como una mamá. Ahí les dejo ese reto. Veamos a lo largo de la escritura cómo ciertas características que nosotros nombramos femeninas las tiene Dios. ¿Por qué? Porque hay que partir desde algo. Nosotros como seres humanos estamos pues en cuerpo, ¿no? En carne. Y por lo mismo somos seres sexuales, porque tenemos órganos y así nos reproducimos. Sin embargo, Dios no es corpóreo. Dios es un Dios infinito. No lo define nada, no lo constriñe nada, no lo encierra nada el Señor. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier cosa que nosotros podamos catalogar o decir o querer dar a entender de Dios, jamás vamos a poder atinarle. Si no es que Él se revele a nosotros mismos, si no es que Él se presente y nos diga: te amo, doy mi vida por ti. Así que veamos a lo largo de las escrituras, una breve ojeada a lo largo de toda la Biblia, básicamente cómo vemos ese amor de Dios que se podría asemejar al amor de una mamá. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí yo les pregunto, ¿qué género del ser humano es el que puede dar vida? Yo por más que me esfuerce, no voy a poder, insistía como al principio decía, por más que me esfuerce, nunca voy a poder dar a luz a nada. Por más que me esfuerce. Incluso la ciencia al día de hoy, ya que ahorita tocamos un poco ese tema, la ciencia al día de hoy no puede todavía explicar lo que es la vida. No le da. Es demasiado grandioso, demasiado enigmático, demasiado tremendo. Cómo de la nada surgimos nosotros. Mientras tanto, las mujeres en cambio, ese enigma lo tienen, por así decir, integrado. El Señor se los puso. Ese elemento creativo, creador de vida, que puede engendrar más vida. Así que pues aquí vemos cómo el Señor plasmó esa imagen, no solamente en el varón, sino en la mujer. Génesis 1:27, y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Varón y hembra los creó. En el judaísmo se creía que la imagen de Dios solamente radicaba en el hombre. Si ustedes, por ejemplo, pueden ver alguna oración judía típica de un varón, era: gracias a Dios, Señor, porque no soy gentil, o sea, soy judío, soy salvo. Y gracias a Dios, Señor, porque me hiciste hombre y no mujer. Entonces ahí vemos, ¿no? Cómo Dios nos trastorna incluso nuestras concepciones. Cómo Dios plasma la imagen no solamente en el varón, sino también en la mujer. Y le dio algo más importante incluso que al varón, que es el elemento de procrear vida. Gloria a Dios. Salmos 119:73. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Aquí el Señor está hablando de algo muy interesante. Bueno, el salmista. Salmo 119, el más largo, es el que habla de la ley, ¿no? Pero el varón que está aquí, parece ser el varón, ¿no? Que está escribiendo aquí en el Salmo, está diciendo: tú, Señor, estuviste conmigo desde el vientre. Tú me formaste como que de una manera, como si fuera un constructor o un alfarero, me fuiste formando. Me fuiste haciendo ahí en el vientre. ¿No les habla eso de un amor tierno de Dios? Imagínense tomarse el tiempo el creador del universo para ir uno por uno. A ver, órale, aquí está la manita y el piecito, demás. Eso me habla a mí también de lo que haría una mamá, ¿no? Cuando, por ejemplo, ve a su hijo, ¿no? Y está ahí llorando y le empieza a hacer, no sé, caritas o le hace: onta, bebé. Y aunque el niño a veces ni responda, ¿no? Está ahí, pero ahí está la mamá, tiernamente, acompañando al niño. Lo mismo pasa aquí con el Señor. Isaías 44:2. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Obviamente estamos hablando del profeta Isaías. Pero aquí vemos algo muy interesante, mis amados hermanos y hermanas.
Cuando está diciendo esto el profeta, bueno, Dios a través del profeta Isaías le está hablando a Israel, a toda la nación judía. Está diciendo, no teman, yo los formé, como si yo los hubiera dado a luz, como si ustedes, nación, nunca hubieran existido si yo no hubiera puesto, por así decir, mi semilla o mi vida para que ustedes pudieran surgir. De esta manera vemos cómo Dios nos va formando, cómo Dios va estando ahí acompañándonos, asimismo Él es el que procrea y da a luz. Jeremías 1, 5 al 8. Antes de que te formases en el vientre y antes de que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, dice Jeremías, Señor Jehová, he aquí, no puedo hablar porque soy bebé, ¿no? Soy un niño. Yo me imagino esta escena donde el profeta Jeremías estaba básicamente en el vientre. Y de repente Dios le dice, yo te conocí desde antes incluso que nacieras. Y ya te di por profeta, ya te estoy llamando. Y entonces, ¿qué le dice Jeremías? No puedo ni hablar, no, pues soy un feto. Yo me imagino la imagen donde pues estuviera Jeremías dentro del vientre y pues Dios se le presentase ahí, ¿no? Muy extraño. Pero lo que vamos es que Dios todo el tiempo está con nosotros. Como una mamá cuando acompaña a su hijo o a su hija a dar los primeros pasos, a dar sus primeras palabras. Yo no sé, insisto, mis amadas hermanas que ya han tenido ese gozo y ese privilegio me podrían contar muchas anécdotas de sus hijos o hijas, de cómo fue que empezaron a caminar, cómo fue que empezaron a dar sus primeras palabras, cómo fue incluso que empezaron a gatear, su primera nota, en la escolta, etcétera, ¿no? Muchas cosas que yo nunca voy a poder vivir, pero el hecho simple y sencillamente que yo no voy a poder ser mamá, podré ser papá, pero nunca tendré esa bendición que el Señor les ha dado. Asimismo, este mismo Dios que vemos en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento manifiesta este amor como de mamá. Lo vemos, por ejemplo, en Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Quien está diciendo esto es el Señor Jesús, justo antes de empezar a hablar sobre el fin del mundo, Mateo 24:25, y es en el contexto donde Él está en la entrada triunfal, limpia el templo y todo lo demás, todo ese relajo. Jesús les está diciendo, yo como una polluela, como la mamá gallina, quise juntar a todos mis hijos. En este caso está hablando de Israel, todo el tiempo está hablando de Israel en ese momento Jesús. Pero así como Jesús amaba a Israel, también nos ama a cada uno de nosotros, mis amados hermanos y hermanas. Y fíjense que es Jesús mismo, siendo varón, encarnado como varón, manifiesta un amor como de mamá gallina. A veces nosotros, bueno, no nosotros, ¿no? He escuchado a hermanas y hermanos, bueno, sobre todo hermanas y mamás, que le pueden decir, por ejemplo, no sé, por ejemplo, pollito o no sé, o algo así a sus hijos, ¿no? Donde podemos ver cómo ese amor de mamá es tan tierno y tan dulce que se manifiesta como la imagen de la mamá gallina, la que protege a su hijito, que no le toquen y así. Lo mismo el Señor Jesús nos está manifestando allá en Mateo 23:37. Juan 21:5, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron no. Esto es en tiempos de la resurrección, el epílogo del Evangelio de Juan, capítulo 21, donde pues se desanimaron los discípulos, se apartaron, y Jesús resucitado va a hablarles. Y fíjense cómo se dirige, hijitos, con una ternura. Yo cuando, por ejemplo, antes del COVID, no es cierto, pero antes del COVID, tiempos previos al COVID, pues yo llegaba a mi casa y quien me recibía de esa manera era o bien mi abuelita cuando vivía en la Ciudad de México o bien mi mamá. Hijito, ¿cómo te fue? Cuéntame, ¿cómo te fue en el día? Y yo estoy seguro que no, mi mamá y mi abuela no son las únicas que lo hacen, sino también me imagino que ustedes, mis amadas hermanas. Así se manifiesta el amor de una mamá. Gálatas 4:19, el último pasaje que vamos a estar considerando en este breve repaso, dice el apóstol Pablo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes, en vosotros. El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Galacia, ellos estaban en la fe en Cristo, estaban en la gracia y estaban cayendo, porque se estaban volviendo judíos, judaizantes. Pablo les está diciendo, ustedes fueron llamados a la libertad, pero yo todavía, como si estuviera dándoles a luz, estoy sufriendo. No puede ser lo que están ustedes haciendo. Es como si, bueno, les cuento una pequeñísima anécdota de cómo nació su servidor. Resulta que pues yo tenía que acomodarme en el vientre, pero pues ahí ven su servidor desde siempre, pues digamos que nació durmiendo. Entonces pues se acomoda y no se acomodó como debía de salir. Entonces pues ahí ven las complicaciones, insisto, las que son mamás lo entenderán mejor, las complicaciones de que saliera pues su servidor. Entonces ahí ven, pues simple y sencillamente, pues que los doctores, gracias a la ciencia, fue que pues tuvieron que decidirse a sacarme. Pero no por mí, sino precisamente por la ciencia y por mi mamá. Algo así estaba sufriendo el apóstol Pablo diciendo, si ya estaban acomodados para salir
nacer en Cristo, pues otra vez están ustedes regresándose, estoy sufriendo como dolores de parto. El apóstol Pablo, un tipo y un apóstol que si ustedes lo leemos con tranquilidad, incluso con sobriedad, tiene pasajes muy difíciles en términos de misoginia. Cuando dice, ordeno que no enseñe ninguna mujer, que calle la mujer en la congregación. Obviamente en su contexto, pero a lo que voy es, el apóstol Pablo diciendo esto, nos habla, insisto, del amor de Dios como el amor de una mamá. Una siguiente característica a considerar es algo que no solemos revisar mucho, que es cómo es nuestro Dios. Nuestro Dios es trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sin embargo, hay una cualidad muy especial con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, en los idiomas originales, en el Antiguo y Nuevo Testamento, se le nombra con una palabra que es femenina. ¿Qué palabras femeninas tenemos en español? Mamá, mujer, chancla, taza, etc. El Espíritu Santo, mientras tanto, está nombrado con dos palabras femeninas. En hebreo, ruach, R-U-A-J, ruach. Quiere decir algo así como aliento de vida. Por ejemplo, Génesis 2, capítulo 2, versículo 7, cuando dice que Dios formó al hombre del polvo y le dio aliento de vida, ruach. Eso significaba el Espíritu Santo para el Antiguo Testamento. Mientras que en el Nuevo Testamento lo encontramos con la palabra pneuma, P-N-E-U-M-A, neuma. Y esa palabra aquí quiere decir igual viento o aire. Sin embargo, era palabra femenina en griego. Se le precedía con un artículo definido, es decir, el, la, los, las, que era para neutros. En español no tenemos el género neutro, pero en griego sí. ¿Esto qué quiere decir? Que el Espíritu Santo no tiene género. Nosotros lo traducimos el Espíritu Santo porque, insisto, el español no tiene neutro, pero es lo más cercano, el Espíritu Santo. Sin embargo, por ejemplo, revisemos Juan 3, capítulo 3, versículos 5 al 8. El nuevo nacimiento. Está hablando el Señor Jesús con Nicodemo y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Si el Padre es como nuestro Padre, el Espíritu Santo es quien nos da a luz espiritualmente. Mis amados hermanos, mis amadas hermanas, antes de conocer a Jesucristo, antes de que pudiéramos creerle, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Efesios 2:1. Pero ¿eso qué significa? Que nosotros estábamos totalmente depravados, que estábamos inclinados siempre para hacer el mal, el pecado, era lo único que conocíamos. Sin embargo, por la predicación del Evangelio, nos llegó esa luz para poder darnos cuenta de nuestro error, nuestro pecado, nuestra deuda delante de Dios, que fue pagada en la cruz por Jesucristo, y ahí fue que nosotros recibimos esa gracia. Es en ese momento en el que nosotros como nazarenos y nazarenas entendemos que se da la justificación. Dios nos ha perdonado, nos declara justos. En ese momento porque Cristo pagó su deuda que nosotros teníamos, que usted y yo teníamos. Nuestros pecados los paga en esa cruz. Al mismo tiempo somos regenerados. ¿Qué quiere decir? Que tenemos vida espiritual. Antes de estar en Cristo no teníamos vida espiritual, pero quien nos da luz como si fuera nuestra mamá sería el Espíritu Santo. El Padre manda al Hijo, Jesús muere por nosotros. Y es el Espíritu Santo cuando llega a nuestra vida, cuando nos arrepentimos y creemos en Jesús, como nuestro Señor y Salvador, que ya tenemos una vida espiritual y comenzamos a caminar. Nos santifica inicialmente, nos purifica, nos perdona y nos da una nueva vida. Vemos así cómo el amor de Dios se manifiesta no solo como un padre, sino también como una mamá. Incluso es más especial que el de un padre, el de una mamá, porque tiene una conexión intrínseca. Por ejemplo, podemos verlo allá en Primera de Juan. En Primera de Juan, cuando nos viene hablando, Primera de Juan capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es lo mismo que en mi caso puedo decir, yo soy nacido, pues mi mamá se llama Lucy, de Lucy. En este caso es nacido de Dios, espiritualmente. Ahí vemos cómo Dios nos ama de una manera tan tierna, tan especial y tan única que no la podemos encerrar con solamente verlo como el Padre que tenemos en referencia, sino más bien como el amor de una mamá. Ahora sí, dicho esto, ya podemos entrarle al buen Isaías. Y ahora sí podemos responder su pregunta. ¿Por qué leímos Isaías 66, versículo 10 al 13?
Resulta que en tiempos de Isaías, él escribe por ahí del 700 antes de Cristo. Sin embargo, 200 años después, en el 500 aproximadamente, sucede una tragedia. El pueblo de Judá cae, es conquistado, una guerra. Así como nosotros estamos teniendo actualmente un problemón con la crisis del COVID, así en ese tiempo, obviamente no era pandemia, este era castigo divino. Sin embargo, yo no sé, mis amados hermanos y mis amadas hermanas, qué tanta tragedia no ha traído el COVID. ¿Quiénes no han perdido trabajos, no? ¿Quiénes no han perdido seres queridos, seres queridas, familiares, ¿no? Amigos, amigas, trabajos, incluso paz mental, que algunos dejaron de tener conexión con otras personas. No vamos lejos, nosotros, mis amados hermanos y hermanas, aquí en el templo, lo cerramos. Y hasta el día de hoy, por ejemplo, no tenemos contacto con algunos hermanos, con algunas hermanas. Nos habla precisamente toda esa tragedia. Ahora, en tiempos en los que escribe Isaías, es decir, 500 antes de Cristo, lo que se conoce como la época del exilio babilónico y post-exilio, el regreso, es donde Isaías está escribiendo para esta generación. Isaías capítulo 66. Pero Isaías comienza a escribirle a esta generación desde el capítulo 56. ¿Esto qué quiere decir, mis amados hermanos? Que Isaías ve 200 años al futuro, profeta. O bien que crean que lo escribe uno de la tradición de Isaías en el 500. Sea como sea, es una palabra de consuelo y de ánimo. Esta generación, ¿cómo la podemos ver? En Daniel. Vemos en Daniel que a Daniel y a sus amigos les quitan el nombre, les quitan la lengua, les quitan la identidad, les quitan sus casas, no solo sus familias, sus casas, todo lo que son, incluso su pasado. Ahorita, gloria a Dios, que tenemos estos teléfonos y tenemos muchas maneras de comunicarnos, donde podemos preservar la historia, fotografías. Ellos no tienen eso. Y lo poco que tenían, que eran unos libros, los quemaron, porque los habían conquistado. En ese momento ese pueblo estaba derrumbado, destruido y confundido. ¿Qué no Dios nos había salvado? ¿Qué no ese Dios nos había sacado de Egipto? Sin embargo, Dios siempre responde. Y en este caso Dios está respondiendo a través del profeta Isaías. Isaías capítulo 66. Vemos en Isaías capítulo 66, versículo 10. Alégrense con Jerusalén, gócense con ella, todos los que la aman, llénense con ella de gozo, todos los que se enlutan por ella. En su momento, ¿cuál era la promesa para Abraham? Darle la tierra prometida, actualmente Palestina e Israel. ¿Cuál es la promesa para nosotros, mis amados hermanos y hermanas? Nos dice Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 3. No se turbe su corazón, creen en Dios, crean también en mí, dice el Señor Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a prepararles lugar a ustedes, y si me fuera y les preparara el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. La promesa, mis amados hermanos, para nosotros como creyentes en Cristo Jesús es la vida eterna con Él, que empieza desde aquí, el gozo y la paz que empieza desde aquí, la comunión y la vida espiritual que empieza aquí y ahora, mis amados hermanos y hermanas. ¿Esto qué quiere decirnos? Regresando al pasaje de Isaías en el versículo 10, que si en su momento el profeta le estaba hablando a los judíos que regresaban del exilio, para nosotros sería simbólicamente o metafóricamente como ahorita que estamos regresando al templo y a nuestra vida cotidiana. Alégrense en esta nueva situación, alégrense en esta nueva situación. Todos los que aman a la iglesia, todos los que están amándose unos a otros, llénense de gozo por ustedes que se enlutaron, los que sufrieron y padecieron muchas situaciones. El Señor siempre trae palabra de consuelo y de ánimo. Pero miremos como Isaías, no miremos ahorita. Quizás ahorita la situación esté difícil. Yo, por ejemplo, todavía no he podido sacar, ya soy un egresado, pero no he podido sacar mi titulación en este momento. Sin embargo, yo no estoy mirando aquí y ahora. Yo no estoy mirando en la situación en la que ahorita vivo. Estoy mirando como Isaías al futuro, donde Dios obrará y abrirá caminos, porque nuestro Dios es un Dios creador. Muy bien, Isaías capítulo 66, versículo 11. Para que mamáis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Ahí está hablando en el contexto de Jerusalén. Sin embargo, fíjense, las imágenes que toma el profeta son de una mamá, para que mamen y se sacien de los pechos de sus consolaciones. Yo la neta no sé, me verán chicuelo y joven y así, gracias, pero no recuerdo la neta lo que es pues tener, pues la neta será amamantado, no me acuerdo, discúlpeme. Pero me imagino que viendo a los bebés cuando están, han de estar súper contentos. Algo así es lo que el profeta nos quiere transmitir que el Señor quiere hacer con nosotros.
como ese consuelo de una mamá, como ese gozo y esa paz que los niños de pecho tienen en Él. El Señor dice, a pesar de toda esta situación, y que fue un castigo en el tiempo de Israel, para nosotros no estamos seguros que fuera un castigo, pero Dios quiere exprimir ahora sí el bien de esta situación. Lo único que nos pide es la fe. Es la única condición que el Señor tiene, que le creamos. Como bien predicaba hace tiempo el pastor Hugo, nuestro pastor Hugo, que decía, creer en Dios no solamente es creer en Él, sino es creerle a Él, creer en sus palabras, hacerle caso, claro que sí, poner atención, porque sus palabras son vida, y vida en abundancia, como nos dice Juan 10:10. Es decir, estamos viendo, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor siempre trae palabra de ánimo y palabra de consuelo. Lo único que nos pide es que les creamos. Quizás ahorita lo veamos como algo que nos sea gravoso, que no solo nos estorbe, sino que nos sea algo pesado de llevar. Sin embargo, el Señor nos dice, deja tus cargas en mí, yo te sustentaré. Salmo 55:10. Es decir, estamos viendo, mis amados hermanos, las promesas de Dios, que siempre son por medio de la fe. Volvamos a Isaías 66:12, porque así dice Jehová, así dice el Señor: he aquí yo extiendo sobre ella como paz, como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Al pueblo de Israel está prometiendo en ese momento el Señor, cuando regresen del exilio babilónico, yo voy a levantar otra vez esta ciudad. En el caso de nosotros es cuando volvamos a la vida cotidiana. El Señor quiere transformar nuestras vidas. El Señor lo que quiere hacer es, de ese lamento que teníamos atrás, como dice el salmista ya en el Salmo 33, tú has cambiado mi lamento en baile, me has desatado mi cilicio. El Señor lo que quiere hacer con nuestras vidas, mis amados hermanos y hermanas, es transformarlas y cambiarlas. Ahora sí, como dice una cierta canción, soy nueva criatura. Claro que sí, pero no porque me esfuerce, sino porque el Señor lo va a hacer. Lo único que me está pidiendo es que me arrepienta y que le crea, que confíe en Él, que descanse plenamente en Él. Aunque ahorita quizás, insisto, no tenga trabajo, aunque ahorita quizás la situación se vea complicada, el Señor quiere obrar. Y eso es lo que nos pide, que le creamos y descansemos en sus promesas, confiemos en Él. Isaías 66:13, que es el último versículo. Como aquel a quien consuela su madre, así yo los consolaré a ustedes, y en Jerusalén tomarán consuelo. ¿Se dan cuenta cómo el profeta al final va cerrando esta parte diciendo, el Señor a través de Isaías, yo quiero consolarles como su mamá? ¿Saben qué imagen es esta? Transmite. Como cuando, por ejemplo, y esto lo retomé porque, aprovechando, voy a hacer un pequeñísimo paréntesis. Mientras estaba yo preparando la prédica, pues obviamente mi mamá estaba ahí apoyándome, precisamente con imágenes de mamá y así, preguntándole, oye, ma, esto y lo otro, ¿no? Como mi guía, como mi pastora, ¿no? Como la persona que está ahí cerca de mí. Y yo sé que no soy el único, insisto, mis amados hermanos y hermanas, así tienen mamás. Yo lo sé, que están ahí acompañándolas porque quieren verlos brillar, porque quieren verlas brillar. Así Dios lo mismo hace con nosotros. Así Dios es el amor que tiene, porque quiere vernos realmente ser a imagen y semejanza de Él, transmitir a Jesucristo en nuestros corazones y transmitirlo con todo lo que seamos. Esas cartas de testimonio vivo, como dice Pablo allá en 2 Corintios capítulo 3. Entonces, regresando aquí a Isaías 66:13, lo que quiere decirnos el Señor es simple: yo quiero consolarlos como hijos de pecho. Yo quiero tomarlos y traerlos siempre conmigo, para que así ustedes estén donde yo esté, porque esta es mi promesa. Simple y sencillamente aquí, pues la conclusión que da el Señor es que Él quiere traer esa paz y ese gozo. Solo nos pide que confiemos en Él, así como confiamos en nuestra mamá. La imagen que transmite, y les decía, es como la de una mamá que ve a su hijo que está en una resbaladilla y le dice, no te vayas ahí, te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer. Y ahí va el niño, y se va a la resbaladilla y se cae, ¡pum! Y se lastima y empieza, ¡ah! Pues lo que hace la mamá es muy simple. La mamá va, aún diciéndole, te caíste, viste, pero va por su amor a curarlo, a vendarlo, incluso a consolarlo. Esa es la imagen que el profeta Isaías nos está transmitiendo en esta mañana. Bueno, el Señor a través del profeta Isaías, que así Dios quiere ser con nosotros. Lo único que los pide es que así como confiamos en nuestra mamá, confiemos en Él. Mis amados hermanos y mis amadas hermanas, mensaje que esta mañana les quiero dejar, con esto les quiero dejar en mente y en sus corazones, es que se gocen, es que se alegren en el Señor. Hay muchos motivos para celebrar el día de hoy. Gracias a Dios porque tenemos aquí a nuestras mamás. En mi caso yo tengo hasta a mi abuelita, que me cuidó pues en tiempos en los que estuve yo morando allá en la Ciudad de México. Y tengo acá a mi mamá. Tengo acá muchas hermanas, y así yo sé que ustedes, mis amados hermanos y hermanas, también allá en casita, sé que tienen allá sus mamás. Y si no los tienen, agradezcan aún así al Señor,
porque he estado con ustedes. Y incluso me podrán decir, bueno, hermanito, pero yo no tengo una mamá realmente que me haya tirado el paro. Bueno, discúlpeme, soy millennial, entonces tengo que hablar como millennial. Pero bueno, que me haya ayudado, pues, que me haya acompañado. Simple y sencillamente el Señor deja esta promesa. Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Porque Dios nos ama y nos quiere suplir todas esas necesidades, tanto de un padre ausente como de una mamá. Así que, mis amados hermanos, les invito para que oremos en este tiempo, nos presentemos delante de Dios y recibamos su amor, su gozo y su paz. Oremos, hermanos y hermanas. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, amado Padre. Te damos gracias, Señor, por tus grandísimas promesas, Señor. Te damos gracias, amado Padre, porque tú siempre has estado con nosotros, Señor. Tú eres fiel aunque nosotros seamos infieles. Tú permaneces aunque nosotros caigamos, Señor. Sin embargo, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú nos permites estar aquí una vez más, Señor, pidiéndote perdón por nuestros pecados, Señor, pidiéndote perdón por nuestras faltas, Señor, suplicando tu misericordia y tu amor para con nosotros, Señor. Que así como lo hiciste con el pueblo de Israel, Señor, así lo hagas con nosotros, Señor. Y nos consueles, amado Padre, como una mamá consuela a su hijo que se cayó por sus propias decisiones y sus malas decisiones, Señor. Te rogamos, Padre Celestial, de que nos perdones, Señor, de que nos sanes, Señor, de que nos levantes, Padre Celestial, de que transformes nuestras vidas, Señor, y nos permitas transmitirlas a otras personas, Señor. Que podamos ser testimonios, Señor, cartas de testimonio vivo, Señor, para honrar y alabar tu nombre, Señor. Todo te lo ponemos en tus manos, amado Padre, en tu precioso nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios me los bendiga, hermanos y hermanas.